Saludos industriales y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Canacintra, Industria que Transforma. Un espacio donde buscamos generar conversaciones que aporten valor, que conecten y que nos permitan entender mucho mejor la realidad de nuestra industria. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con trayectoria que combina lo financiero, lo estratégico, pero sobre todo una visión muy clara de que las personas es realmente la fuerza de la industria dentro de las organizaciones. Nos acompaña Edgardo Zubiate Morales, contador de formación y actualmente director de recursos humanos de Badger Meter, una empresa afiliada a Canacintra Nogales. Una historia que refleja crecimiento desde adentro, liderazgo y una conexión muy fuerte con nuestra comunidad aquí en Nogales. En este episodio vamos a hablar de la industria, de decisiones, de inversión, pero también lo que implica un contexto de liderazgo real, auténtico y con propósito, donde los números importan, pero las personas importan aún más. Sin más, bienvenido Edgardo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias Raquel, muchas gracias a Canacintra por esta invitación. Muy contento de estar aquí y pues vamos a darle. Excelente, estamos muy emocionados de esta conversación, Edgardo. Y antes de empezar con el tema profesional, hay algo que nos gusta mucho hacer aquí en la cámara y en este espacio nos gusta conocer a la persona. Nos gusta hablar sobre la persona antes del rol que representa dentro de las organizaciones, dentro de la industria. Porque a veces las trayectorias, sobre todo como la tuya, pareciera que pues es algo que fue muy claro, que fue muy lineal, que fue con un camino recto, pero la realidad es que nunca es así. Y además, en tu caso, sabemos que hay algo muy interesante por ahí, vienes de una familia muy arraigada de aquí en Nogales y pues muy cercana también al deporte. Me gustaría que nos fuéramos primero a ese punto. ¿Cómo era ese Edgardo en esa etapa de su vida? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te movía? ¿Qué te motivaba? ¿Qué pensabas que ibas a hacer? Muy bien. Pues mira Raquel, yo recuerdo mi niñez fue una niñez muy alegre, muy de mucha unidad. Imagínate, soy el hermano más chiquito de 7. Obviamente viví mucha actividad en la familia, con mis papás, con mis tías, con mis primos. Y de niño yo siempre recuerdo una niñez muy contenta, muy feliz. Éramos de salir a la esquina donde comúnmente nos reuníamos todos los del barrio, jugábamos a las escondidas, al bote de la patada. Era una dinámica social muy distinta a la de hoy en día, ¿no? Nos conocíamos todos los que vivíamos en ese barrio, los papás se conocían, entonces nos sentíamos muy protegidos y eso nos daba mucha seguridad a nosotros como niños, ¿no? Este, lo que más me gustaba en esa época de mi niñez era el juego, era la diversión, era el convivir con mis amigos. Sí recuerdo mis responsabilidades como cualquier niño de escuela, ¿no? Sus tareas. Mis papás siempre me inculcaron la responsabilidad. Primero haz tu tarea y después puedes salir a jugar. No fuimos niños de videojuegos todavía en esa época, era de salir, de subir a los árboles, de jugar, como te digo, en la calle, era muy seguro todo. Y eso me fue formando, yo creo, mi carácter, mi forma de ser, muy alegre, muy positivo, muy cercano a la gente. Siempre me gustó tener conversaciones así de cómo se sentían las personas, me gustaba escucharlos, me gustaba dar mi consejo, mi opinión. Y eso pues te va formando, ¿no? Desde un inicio. Este, Me gustaba obviamente al ver a mis hermanos jugar básquet, pues me gustaba la actividad física, no tanto curiosamente el deporte en específico, pero sí la actividad física. Siempre miraba yo, ya sea en el básquetbol, en el fútbol americano, que también lo practiqué, en el béisbol, que también lo practiqué, miraba más la actividad física, el movimiento, el mantenerse activo, ¿no? Y todas las bondades que obviamente la actividad física trae a las personas. Claro. Obviamente me acuerdo, tenía una energía impresionante, una capacidad física impresionante, no me cansaba, o sea, Claro. muchas cosas, ¿no?
Y también en la casa, pues miraba a mis hermanos mayores, a los tres, René, Víctor y Luis, y también a Jorge, que es el que me sigue a mí, este, siempre metidos en el básquet. Y en la casa siempre teníamos cancha de básquetbol ahí en la Claro. casa y jugábamos a las tercias, los que podíamos ahí jugar porque era un espacio muy chiquito, pero se hacían torneos internos, haz de cuenta, ahí en la casa. Y cuando había competencias municipales, estatales, siempre había gente de otros equipos que venían a Nogales ahí en la casa, porque antes era muy común la convivencia. Antes no venían a hoteles, Ok. antes pedían el apoyo a las familias para recibir a los Wow. jugadores en las casas. Wow. Y eso también se da una dinámica bien padre porque conocías a Conoces a personas, personas. exacto. Sí. Y en ocasiones cuando ibas de regreso a Hermosillo o a Obregón, pues sabías que ya tenías amigos también. Y era una situación muy interesante la que se vivía en Padrísimo. aquellos entonces, ¿no? Ahora yo sé que ya llegan a hoteles y no hay esa interacción como la había antes. Total de que siempre en la casa había gente de otras ciudades, ahí dormían, ahí comían, ahí se bañaban, íbamos a verlos a los juegos, apoyamos a todos, o sea, no teníamos así de que, pues, porque eran de Nogales con mis hermanos, apoyábamos inclusive a los de Hermosillo, a los de Obregón, porque pues ya eran parte Una de, amistad. exactamente, ¿no? Y eso fue, a mí me gustó todo eso, la actividad física, yo me imaginaba de chiquito en algún deporte, pero simplemente me pasaba por la mente, más nunca me establecí de que yo quiero ser deportista, ¿no? O Claro. sea, Ok. eso fue. Ok, entonces en esta dinámica deportiva, ¿no? Que despierta el espíritu deportivo, sabemos que despierta ciertos valores, ¿no? Ujú. ¿Cómo crees que esa etapa de niño que salías a jugar, que convivías con otras personas, que hacías amigos, en ese contexto, cómo influyó en tu vida? A lo mejor tuvo que ver el tema de disciplina, de convivencia, de participación, incluso de liderazgo. ¿Crees que esa etapa influyó para ir inculcando esos valores? Fíjate que sí. Yo de muy joven, como anduve en las actividades deportivas, y como que te comentaba, yo nunca formé parte de un equipo formal. Nunca fui a entrenamientos así para formar una selección. En el béisbol sí, pero en el básquetbol no. Como que no era lo mío el básquetbol. Pero curiosamente, en un febrero del 1988, por allá 89, fui a unas competencias en la unidad deportiva aquí en Nogales. Ok. Fui a ver a mis amigos de mi salón jugar porque eran de la selección. Y en esa ocasión estaba un anotador y un árbitro Ujú, ahí. Y me vieron que yo nomás estaba ahí parado viendo ujú. jugar. Me dijeron, oye, ¿no quieres anotar? Y me llamó la atención. Dije, bueno, pues Pues bueno. le entramos, ¿no? Ajá. Y Francisco Rivera Garavito, ¿no? Una institución en el En arbitraje Nogales. aquí en Ujú, Nogales, ujú. me invitó. Y obviamente lo que más me gustó también fue que me dieron un dinerito porque trabajé, pues, ¿no? Entonces eso me motivó. Dije, oye, pues a ver, voy a Puedo entrarle a hacer esto. dinero de esto, puedo hacer algo Exacto, de ¿no? esto. Y me dijo, oye, mañana puedes venir. No, claro que sí. Ajá. Pues empecé a ir, ¿no? Pues duré casi 13 años haciendo árbitro, Guau. ¿no? Anotando partidos, arbitrando. Conocí a mucha gente también del básquetbol. Mis hermanos, pues obviamente se movían En en el ese medio, ramo. ajá. Salí, me dio la oportunidad de ir a estatales, a nacionales, arbitrando o anotando en la mesa de anotaciones. Tuve muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos. Ulises Valenzuela es Ujú. otro árbitro también muy profesional. Ahorita es maestro de educación física. Uno que ya se nos adelantó, Rodolfo Mm. Martínez, un vecino, fíjate, era un vecino. Yo nunca sabía que era árbitro hasta que llegué ahí en ese día a anotar. Me di cuenta que era mi vecino. Dije, oye, pues yo no sabía que eras árbitro, ¿no? Guau. Entonces, eso me formó disciplina, Ujú, me formó carácter y me ujú. formó la toma de decisiones, porque cuando Okey, eres árbitro, tú tienes que juzgar, tienes que cierto, dar una opinión, tienes que cierto. decidir algo, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente te preparas para ello, necesitas estudiar las reglas, necesitas estudiar pues los comportamientos, necesitas estudiar el control de emociones, porque la gente te grita,
el jugador El calor del sí, momento, de el jugador se repente. apasiona Sí, sí, sí. y te dice cosas y obviamente no te tienes que enganchar con las Ni personas, ¿no? tomarte nada No, no, personal. no. Es un juego, es un Exactamente. deporte. Es un Ujú, deporte, tú representas obviamente la imparcialidad en el ujú. juego y eso, creas o no, Ok. forma. Entonces eso sí me formó bastante y yo siempre estaría agradecido con Francisco Rivera Ujú. Garavito, con Ulises Valenzuela y Rodolfo Martínez, porque ellos en mis inicios, porque tenía apenas 14 años. Estabas Sí, bien chiquito. adolescente. Entonces, Ujú, ellos me ayudaron bastante ujú, a lo que hoy soy, ujú, hoy mi carácter y mi forma de pensar, porque ujú, me ayudaron bastante, ¿no? ujú. Y curiosamente, en esa etapa, mis amigos que jugaban básquet, su sueño era llegar a la NBA como jugador. Wow. Y mi Ok. sueño era llegar a ser árbitro de la NBA, Qué pues, ¿no? increíble, Sí, entonces increíble. yo decía, no, yo quiero Yo quiero verme, arbitrar, yo quiero estar exacto, en esas yo quiero canchas y estar ser, ahí en ajá, la NBA, ¿no? Pues ya los destinos son distintos, ¿no? claro. Pero sí, tuve ese sueño en esa etapa de mi vida y me formó bastante en disciplina, Ujú, en orden, en toma de decisiones, en respeto y en control de ujú. emociones. Qué increíble cómo una experiencia que vivimos en ciertas etapas a lo largo de nuestra vida, antes de llegar a la etapa o la cumbre de nuestras carreras profesionales, son en realidad lo que nos va brindando estas herramientas de habilidades, personales, ¿no? Por ejemplo, cómo tener esta imparcialidad y en la toma de decisión, en algún momento de tu vida, pues, no lo visionaste de esta manera, pero en una etapa, pues, ya profesional, donde nos toca dirigir, donde Ujú. nos toca liderar, pues, eso que aprendimos a los 14 años, Exacto, lo usamos. sí. Es la misma experiencia, es la misma habilidad, es el mismo valor, pero ahora aplicado a una toma de decisión más estratégica, ¿no? Exactamente, son recursos finalmente y son Exacto, herramientas, ¿no? así Todos es. yo creo que tenemos una cajita y vamos depositando en ella herramientas de la experiencia de la vida y algunas las utilizas muy seguido, otras Ujú. más o menos y otras muchas veces las olvidas, pero sabes que tienes esa Ahí están. herramienta y la puedes utilizar de nuevo, Ahí ¿no? están, Ujú, exacto. Y algo que me parece muy curioso, quiero indagar un poco más en este tema, ujú, Edgardo. Me llama la atención que tenías este sueño de convertirte en arbitraje, estar en estos partidos, grandes partidos, ujú. en estas canchas tan representativas a nivel mundial. Y me parece algo muy valioso de tu historia porque cuando somos niños, cuando somos adolescentes, tenemos este sueño y muchas veces sabemos que es difícil ese camino y no se llega directamente a ese sueño, ¿no? Ujú. A veces de niños tenemos la ilusión que cuando somos grandes vamos a tener ese trabajo, vamos a tener ese puesto, ¿no? Sí. Y sé que precisamente en tu carrera profesional no llegaste directamente a donde estás el día de hoy. Fuiste creciendo. Fuiste desarrollando, fuiste construyendo y eso realmente cambia completamente la perspectiva, porque no es simplemente que llegamos a un puesto, sino que fuimos construyéndolo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Platícanos. Ok, mira, yo inicié mi actividad profesional en un despacho contable, Ok. Luis Alberto López Oros, ¿no? Fue el primero que me dio la oportunidad a través de mi maestra Tere Delgado, de contabilidad en el tecnológico, muy conocida aquí en Nogales. Ella me dio el contacto, me dijo, ¿sabes qué? Están ocupando a alguien en un despacho contable. Y todavía estaba estudiando, me quedaba todavía como 2 años por terminar. Los últimos semestres. Exacto. Ujú, ok. Entonces, entré ahí, me formé, me ayudó bastante porque es cuando realmente aprendes, ¿no? En un Sí, despacho en lo porque práctico. ves de todo ahí, ¿no? Ves de todos los giros empresariales, de servicios, profesionales, etcétera, ¿no? Y posterior a ahí, una compañera, Lourdes Medina, Luli, trabajaba ya en Badger Meter. Ujú, Y, y me contactó, teníamos clases en común y me dice, ¿sabes qué? Ocupan un practicante en Badger Meter. ok. Y le digo, pues ahí estoy. Ujú, Le hablé con Luis, le digo, Luis, están ofreciendo un practicante, pero eso tiempo completo estar ahí, voy a tener que renunciar. Él obviamente dijo, no, adelante, o sea, pues si es es su una oportunidad. oportunidad, adelante, ¿no? Total de que entré a hacer mis prácticas profesionales ahí en Badger Meter, ya casi mis últimos semestres ahí,
Entré en el 2000, en junio del 2000, a Ujú, hacer mis prácticas y ujú. obviamente al cabo de 3, 4 meses yo me imaginaba que se acababa y Y pues pues bye bye, terminaba. ¿no? Ujú. Entonces ahí pues me vieron habilidades, estaban obviamente creciendo la empresa. Claudio Orduño me ofreció el contrato indefinido de quedarme con ellos. Obviamente acepté, le digo, pues adelante, sí, me gusta mucho la empresa. Empecé a hacer mucha, empecé a identificar más que nada muchos valores empresariales que coincidían con mis valores De personales. acuerdo. El respeto, el apoyo a la gente, el estar con la gente, el crecimiento, eh, la convivencia, Ujú. todo eso me empezó a gustar en el ambiente de la empresa de Badger Meter, ¿no? Total de que pues me quedé ahí. Primero fui auxiliar contable, Ujú. igual empezamos desde abajo, auxiliar contable. Después se me dio la oportunidad de administrar lo que es nóminas y cuentas por pagar. Ujú. Todo eso me fue pues ayudando a conocer los procesos de contabilidad, de finanzas. Después ya me dieron la supervisión de contabilidad. Empecé a tener mucho contacto ya con las firmas que auditaban estados financieros. Ok. Me pasaron a capacitar en normas financieras, en Ok. auditoría financiera Ujú. y pues obviamente todo eso me ayudó a tener contacto en proyectos de la empresa que involucraban gente. De acuerdo. Empecé a trabajar más con operaciones, con producción, con materiales, con mantenimiento, desde el punto de vista financiero. Edgardo, estábamos platicando y me interesa mucho saber de esta etapa de crecimiento. Entras como practicante, vas desarrollándote, vas aprendiendo, te van capacitando, te van coachando Sí. en la formación y pues dentro de esta etapa hay aprendizajes, ¿no? Hay aprendizajes dentro de la organización. ¿Qué de esta etapa de tu vida, qué fuiste aprendiendo desde adentro de la organización? ¿Qué fuiste aprendiendo antes de ir asumiendo y ir creciendo en más posiciones de liderazgo? Fíjate, está muy interesante la pregunta, Raquel, porque lo que realmente se aprende en ese proceso de crecimiento es las relaciones humanas. Okey. Para mí eso fue fundamental, Ujú, el conocer a la persona, el saber lo que le gusta, lo que le interesa, más allá de lo que hace en su trabajo, porque la persona que está trabajando en una posición, obviamente tú sabes que él está ahí porque tiene la capacidad para hacerlo, tiene ujú, la preparación para hacerlo, tiene la experiencia para hacerlo. Y muchas veces nos enfocamos en lo técnico y mm, no en las habilidades blandas, ¿no? mm. Estos proyectos que estuve trabajando desde el área financiera me dio esa oportunidad de empezar a conocer a las A las gentes, a las personas. personas, de empezar a hacer lazos, conexiones, y eso me abrió a mí el panorama y dije, oye, es que interesante trabajar en recursos humanos. No Okey. tanto en los números son fríos, los números sí te hablan, pero la gente te dice más cosas, la gente Okey. la sientes, la percibes. Hay mucha necesidad en las personas de ser escuchadas, de ser Ujú, atendidas, de ujú, ser valoradas. ujú. Entonces, eso me abrió un campo de oportunidad. Dije, lo mío también es recursos humanos, ¿no? Okey. Entonces, sí, cierto, inicié en la contabilidad, pero recursos humanos me mostró que ese era mi propósito, Guau. curiosamente, ¿no? Y esto es gracias al proceso que tuve en Badger Meter, ¿no? Entonces, en este crecimiento, ya se vino la oportunidad de una vacante en el área de jefe de personal. Okey. Yo estaba ya como contador y no era realmente una promoción, era simplemente un movimiento lateral. Y de esas veces que tu mente te dice, oye, Edgardo, ¿cómo te vas a Estaría mover? Y ajá. es la misma, o sea, no te conviene, no va a haber crecimiento, no vas a tener más dinero, Ujú. pues, o sea, hay que en ocasiones ser claros en eso, ¿no? Y dije, no importa, o sea, yo quiero tener la experiencia de recursos humanos. Y en mi mente yo estuve luchando, apliqué y quedé para jefe de Guau. personal. Ujú. En ese proceso, obviamente, sí te tienes que desprender, porque después de trabajar casi 14 años en el área En financiera, financiero. tener a tu equipo ya consolidado,
ir a una área donde obviamente no traes el expertise Ujú. profesional, lo fui adquiriendo en En experiencia, práctica. exacto, ¿no? Ujú. Pero no tenía yo las tablas, como dicen, ¿no? Obviamente ya había en el equipo gente con trayectoria dentro de recursos humanos, obviamente jóvenes también, eso también como que me ayudó un poquito porque iban también Mm. aprendiendo, pues apenas ellos. Ujú. Me dieron la oportunidad. Obviamente, Wendy Molina, la anterior gerenta de planta, confió en mi trabajo, confió en mi actividad. Abel Domínguez también me dio mucho apoyo en ese proceso. Y ahí estuve algunos años como jefe de personal. Curiosamente, en ese proceso hubo en menos de 3 años, 4 años, 3 gerentes de recursos humanos que pasaron por ahí. Ok. No se quedaban. Ujú. Y obviamente, pues yo deseoso de aprender de alguien que Mm, trajera las más, tablas de recursos exacto. humanos, pues no se quedaban, ¿no? Entonces yo me acercaba a Wendy, Wendy me coachó Ujú. bastante en el área de recursos humanos porque tiene también mucha experiencia en esa área. Abel Domínguez también y Claudio Urdiño también, o sea, Ujú. tienen mucha experiencia estas personas y para mí son como esos luces, ¿no? Claro. Esas, ¿cómo se le llama? A los que te guían. Un faro. Un faro, Un exacto, faro. eran faros para mí. Víctor Mendoza, ni se diga, también otra institución dentro de Bayer Miller, tiene casi 40 años trabajando en la Increíble. empresa, ahí sigue. Y todos ellos me ayudaron, me formaron, me apoyaron y me dieron mucha seguridad dentro del área de recursos humanos, ¿no? Total de que, pues, después del tercer gerente que no se queda en Bayer, pues dijeron, pues vamos volteando a ver a Edgardo, ¿no? Ya tiene Ya algunos años tiene aquí con nosotros. preparándose, está Exacto, creciendo. vamos a darle la oportunidad, veo la oportunidad y pues gracias a Dios pues he dado el resultado que la empresa requiere, pues, Claro. ¿no? Después vino la oportunidad de crecer, ahora sí, una promoción a director de recursos humanos. Ya llevo prácticamente 4 años en esa posición de director de recursos humanos. Y obviamente todo ese trabajo, claro, se debe a la paciencia, a la Ujú. perseverancia, Ujú. e ir sembrando y esperar la cosecha. O sea, yo nunca, de verdad, nunca imaginé llegar a donde estoy, nunca me lo propuse como una meta. Ujú. Siempre dejé que las cosas fluyeran, que las Ujú. cosas se dieran por sí solas. Ujú. Nunca presioné ni nunca me exigí yo nada. Ujú. Eh, Gracias a Dios también tengo un equipo extraordinario de recursos humanos, unas personas muy profesionales, muy comprometidas, muy sigue rollo, como dicen los jóvenes, o sea, están conmigo en todas Te partes, siguen. me Ujú. siguen Ujú. y eso obviamente facilita El bastante las trabajo cosas, bastante. es increíble. Sí. Y Edgardo, qué inspirador escuchar esta historia porque a veces llegan los directores, ¿no? El corporativo, la institución, la industria, pues toma la decisión, digamos, de altos mandos y se cubre ese rol, Mm, ¿verdad? Y está ese perfil que va a asumir ese puesto de director. Sin embargo, muchas veces se da la oportunidad de que las empresas, las industrias, hagan que estos procesos internos ujú. que permiten a las personas ir desarrollándose, ir creciendo. Y yo creo que eso es algo muy valioso y eso es algo que podemos destacar y reconocer de la empresa de Badger Meter, Sí. porque ellos se concentran en estos procesos internos primero, desarrollar este talento interno y irlos preparando para eventualmente, pues, que cubran una posición dentro Sí, de la empresa, ¿no? sí. Y yo creo que a lo mejor tú no te diste cuenta cuando entraste en el área de finanzas, Ujú, pero probablemente la empresa sí vio esas habilidades, sí vio esas características, sí vio ese potencial, ujú. sí vio ese potencial. Qué bonito es cuando va coincidiendo los valores propios con los valores de la De la empresa. empresa, sí, definitivamente, ¿no? Y tocas un punto muy interesante que es la Ujú. promoción interna, ¿no? Sí. Eso es clave en las Mm. empresas. Obviamente, Bayer Miller cuenta con esa cultura de muchos años de Ujú. dar la oportunidad interna al crecimiento de las personas, ¿no? Soy una muestra de ello Ujú. y hay infinidad de muestras dentro de la empresa que han venido desde abajo, Claro. desde operadores, inclusive tenemos el caso de Juan Ruiz, nuestro gerente de producción. Él empezó como operador
terminó la preparatoria ahí en la empresa, porque, Trabajando en la exacto, empresa. trabajando en la empresa, Increíble. la profesión, Ajá. se le dio la promoción de jefe de línea, después supervisor, superintendente, y ya tiene algunos años como gerente de producción ahí en la empresa. Y así hay muchos otros casos, ¿no? ¿Y por qué tan importante la promoción interna? Porque eso crea el compromiso y el engagement de la Mm, gente hacia la empresa. claro. ¿Por qué? Porque reconocen tu trabajo, tu crecimiento, tu dedicación y afortunadamente en la empresa, Badger Meter, la rotación de posiciones indirectas es cero. No tenemos Increíble. rotación. Y es porque la gente misma ha ocupado puestos de liderazgo dentro de la empresa, Ujú. ¿no? Entonces eso es un plus que tienen las empresas que promueven internamente, ¿no? Y es una cultura organizacional que eso se va a reflejar en un resultado tangible Ujú. de, pues, económico, por supuesto, pero también cultural y que influye mucho en la comunidad, que influye mucho en cómo se desarrolla esa industria Exacto, dentro de Nogales, ¿no? exacto, sí. Sabemos que somos una ciudad industrial, sabemos que somos una ciudad muy importante para la industria de exportación, para la industria de manufactura y que las industrias tengan y brinden estas oportunidades a los nogalenses, a la comunidad de Nogales. Exacto. Eso es algo muy valioso porque pues al final llevamos estas experiencias a casa Ujú. con los nuestros, con nuestro contexto y esos valores que aprendemos o que vivimos todos los días en las organizaciones, pues al final del día también los transferimos y los A la llevamos a familia. casa, ¿no? Exacto. Eso es algo muy, muy importante. Y sé que, bueno, en esta historia que me platicas, que fuiste creciendo, probablemente hubo por ahí algo, un reto, me imagino, no fue sencillo asumir esta nueva posición, porque pues fuiste creciendo, fuiste desarrollándote internamente y es diferente para el equipo. am, pues ver a una persona que de repente era un compañero, que estábamos en el mismo team Ujú. y de repente esta persona pues ahora asume una posición o dentro de una estructura organizacional pues de más responsabilidad, Sí. voy a decirlo así. Ujú. ¿Qué fue lo más retador de este cambio para ti? Ya que tenías estas conexiones, que conectabas con las personas, que había esa relación y que de repente Edgardo Zubiate sube a una dirección. Sí, esa es una dinámica muy interesante, ¿no? Porque sí, cierto, como vienes, como dicen coloquialmente, de la gente, ¿no? De ahí surges, emanas y luego ya traes una posición de liderazgo y vas teniendo responsabilidades. Obviamente te estás haciendo más observable, Mm, ¿no? Te vas haciendo más ubicable y obviamente tienes que cuidar mucho, mucho, mucho la imagen. Desde el punto de vista positivo, ¿no? Es decir, no por el hecho de que vas subiendo en responsabilidad, en estatus dentro de la empresa, tienes ese derecho de ver diferente a las personas, ujú. no. Eso no aplica Y en eso manera. no es un sinónimo de tener poder, Exacto, digamos. sí, Ajá, no, no. o sea, Ujú. ¿por qué? Porque donde estás, tienes que pensar que te debes a esa gente de donde vienes. Porque finalmente ellos te apoyaron, Así ellos te es. dieron la confianza, ellos te impulsaron. La confianza que se creó cuando tú estabas más cerca de ellos o en los equipos junto con ellos, se dio esa dinámica que te ayudó a ti a que tú A crecer. crecieras. Ujú. Entonces, sí, obviamente se da el punto de que, bueno, ya estoy en una posición de liderazgo, de más responsabilidad, sí debo de cuidar ciertos comentarios, debo de cuidar cierta Mm, convivencia en la forma en que a lo mejor te mm. llevabas, porque obviamente tiene que ver esa línea de respeto, tanto de respeto para ellos como de respeto para uno, ¿no? Pero eso no está peleado con el acercamiento, con la escucha, con la confianza que se ha generado, con el apapacho, con el, hey, vas muy bien, con el reconocimiento, con el, ¿por qué no acudir a festejos de una piñata, Ujú. que el bautizo? Porque eso es parte de la dinámica que se da dentro de las organizaciones. Y muchas veces hay personas que dicen, no, ya soy de otro nivel y Y tumbo, corto. corto. Sí, y Sí. eso obviamente no es positivo, no es Ujú. positivo porque hay algo que siempre nos va a unir, que es el sentido humano
y la convivencia social, ¿no? Eso es Ujú. inevitable. Y es algo, yo creo que muy enriquecedor, que al final del día, la fuerza de la industria, a mí me encanta el eslogan de la cámara, somos la fuerza de la industria, Exacto. somos las personas dentro de las organizaciones. Y yo creo firmemente ya, personalmente, que si las personas dentro de las organizaciones, sienten esta conexión con los mismos valores de la organización, hay un empate, o sea, coincide, Ujú. creo que se da estos casos de crecimiento y de desarrollo. Y algo que también es muy importante en el liderazgo es que si yo subo, mi equipo también sube. Exacto. Ujú. Si yo crezco, mi equipo también crece. Ujú. Y de eso se trata una organización. Cada quien tiene un rol, cada quien tiene un papel que tiene que cumplir, pero al final del día somos un equipo, somos un mismo organismo, una Ujú. misma organización. Y si uno del equipo sube, todos estamos subiendo. Y eso es algo Así muy es. importante. Sí, sí, sí. Todos estamos en el mismo barco y Exacto. vamos para donde mismo. Si uno empieza a pensar a ir a otro lugar, creo que ya el barco no es el que No, debes de estar. Tienes que exacto. buscar otro barco Y entonces. es sano también a veces cambiar de carrera, Exacto. cambiar de profesión. Sí, sí, sí. Conozco casos que han crecido en la estructura organizacional y de repente dicen, ¿sabes qué? Quiero Exacto. emprender Sí. o quiero tener mi propio negocio. Conozco casos aquí en Nogales y es totalmente sano, es totalmente válido, Sí. pero lo importante es que coincida y que seamos congruentes, ¿no? Sí. Si ya no hace sentido para mí estar en esta posición, estar en esta organización, ser congruente y tomar una decisión. Exactamente. Así Ujú. es. Y hablando de tomar decisiones, hay algo que casi no se habla mucho en tema de liderazgo, en tema de toma de decisiones, mm, es que a veces tienes que decidir sin tener toda la información completa. Personalmente a mí me pasa, ahora que tengo una posición de liderazgo, pues se tienen que tomar decisiones rápidas. Y a veces en esa toma de decisiones no tenemos totalmente la información. Me imagino que por la etapa de tu vida donde estuviste arbitrando y tuviste esta experiencia, pues aprendiste sobre esta habilidad y ahí es donde realmente se pone a prueba muchas habilidades. ¿Cómo manejas esa incertidumbre ahora que estás en una posición de liderazgo, de dirección? ¿Qué es lo que te sostiene en estos momentos? ¿Tus valores, tu historia? ¿Hay alguna persona que sea como una brújula moral y que pensemos, qué haría esta persona en mi lugar si tuviera que tomar esta decisión? Ok. Mira, sí, cierto, ¿no? Las posiciones de liderazgo están muy asociadas con la toma de decisiones. Muchas veces no tienes toda la información o muchas veces tienes tanta información que debes de analizar qué es lo que vas a compartir a tu gente y a los diferentes niveles dentro de la organización, ¿no? Obviamente, a nosotros dentro de la cultura de Bayer Miller es muy transparente esta parte. Nosotros hablamos con los datos que se tienen Ujú, y con los resultados que se obtuvieron y con lo que se espera obtener de ciertas acciones o decisiones. Y somos comunicativos. Informamos a la gente de todo lo que la empresa va a tener como decisión o de lo que se viene a futuro o ujú, los resultados que se tuvieron en el trimestre anterior. Todo lo comunicamos, obviamente en diferentes niveles, como te digo, porque obviamente la gente muchas veces no le interesa tanta información, ujú, simplemente le interesa una parte de la ujú, información que es lo que yo me interesa o lo que yo busco saber. Entonces, en esa dinámica, uno va aprendiendo en diferentes situaciones qué es lo que tienes que informar. Pero algo muy importante es hablar con la verdad, decir realmente lo que está sucediendo. Porque en la medida que tú hablas con la verdad y dices lo que realmente está sucediendo, la persona va a decir, tengo que apoyar o tengo que hacer otros cambios o ujú, tengo que buscar otras ujú, alternativas, porque de esa manera es donde se da realmente el compromiso, pues, ¿no? ujú, Si decimos, no sé, una información, yo recuerdo mucho una de las experiencias muy dolorosas que vivimos como empresa, y yo creo que muchas empresas, fue la pandemia. ujú. Afortunadamente en Sí. Bayer Meter, han sido más buenas noticias que malas.
y eso también nos ha facilitado mucho el El proceso trabajo. de liderazgo, ¿no? Pero algo que sí nos movió fuerte fue la pandemia, donde tuvimos que tomar decisiones pues tristes, ¿no? Es decir, de dejar ir gente, de obviamente reducir el headcount de la empresa, obviamente cuidar a las empresas, perdón, a las personas que estaban vulnerables Ujú, por la situación de este virus de la pandemia. Y obviamente tuvimos que informar a la gente y ujú. fuimos transparentes. ¿Saben qué? Necesitamos como empresa y por el cuidado de las familias y por el cuidado de las personas, tomar estas decisiones, ¿no? Y la gente obviamente cuando le hablas con la verdad, con el sentido, con propósito, lo digiere más, Mm, lo procesa más y obviamente una situación dolorosa no se vuelve tan dolorosa, así se es. vuelve un poquito más digerible la situación, ¿no? Ujú. Pero yo creo que la etapa de la pandemia ha sido una de las que más ha impactado en la Un cuestión reto. de liderazgo y de toma de decisiones, ¿no? Obviamente también recuerdo el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, que después de eso vino una situación de recesión económica, de más controles de seguridad hacia Mm. Estados Unidos y todo eso. También hubo un reto bastante considerable, pero yo creo que el que más me ha marcado y el que más impacto ha tenido para mí es la pandemia del COVID-19. Definitivamente fue un acontecimiento, histórico. Habrá ya generaciones futuras que, pues, les contaremos de esto desde una perspectiva muy diferente, pero quienes lo vivimos y quienes estábamos en un centro de trabajo, cuando sucedió, definitivamente tuvimos alguna experiencia, pues, muy cercana de una situación difícil de, pues, tener que despedir a un colaborador, una persona que, pues, desafortunadamente se contagió del virus cuando todavía no existía una cura, una vacuna. Entonces, pues, fue una etapa muy crítica y muy difícil donde tuvimos que ser resilientes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante, esta cultura en las organizaciones donde, como lo comentas, hablar con la verdad y ser congruentes. Al final del día, pues es una decisión difícil, es difícil escucharlo, pero bueno, estás siendo honesto conmigo y la empresa está siendo congruente con los valores y con lo que me estás transmitiendo. Entonces, Exacto. eso yo creo que es valioso. Sí, y en estos procesos, obviamente, lo que más debes de cuidar es la dignidad humana, Ujú. eh, porque sabemos que eso va a ocasionar en las familias, pues, más presión, más estrés. ¿Por qué? Porque las personas que se quedaron en esas épocas sin trabajo, pues, obviamente se imaginaban que no iba a volver a haber trabajo y que iban a volver a batallar para conseguir trabajo y que iban a batallar para traer el dinero o el Sustento, sustento a la casa. así Entonces, es. debes de pensar en eso y tratar a las personas con dignidad, con respeto, con consideración. Y eso obviamente, como te digo, mi equipo de trabajo y la cultura de la empresa, pues promueve todo eso y lo hicimos de una manera eh, muy profesional, muy educada y muy pensada desde el lado humano, ¿no? Con los valores que vive la empresa, y vuelvo a lo mismo, con Exacto, la congruencia, ¿no? Que representa un organismo, que representa una institución y que, pues, ahí sí realmente se vive en el día a día. exacto. Yo sé que en estos, momentos de incertidumbre, de repente, pues, a veces, nos mueven un poquito, nos sacuden. Platícanos, ¿hay algún valor en particular, una experiencia en particular, una persona en particular que tú pienses, cuando hay este momento de incertidumbre y de toma de decisión? Pues básicamente el sentido común es uno de Ujú, los más importantes que debes de hacer caso, ¿no? De atender. Yo en la mayoría de las situaciones, cuando hay una situación de incertidumbre, recurro al sentido común. Es decir, a ver, ¿qué es lo que menos pudiera afectar si yo tomo esta decisión? Porque cuando uno toma una decisión, tiene que pensar en la otra parte también. No solamente desde el lado empresarial, operativo, económico, sino también del lado humano, del lado de lo que vas a afectar en esa decisión. Y obviamente tienes que compartir esa decisión con las personas de tu círculo cercano.
o tu círculo de pertenencia, porque quizá tú no estás viendo otras situaciones que pudieran venir a raíz de esa toma de decisión que está dentro de la incertidumbre, porque no se sabe. Ujú. Entonces, el que tú compartes muchas veces una decisión que tú vas a tomar te va a ayudar a que las otras personas te, te den seguridad, te la refuercen o te digan, ¿sabes qué? Mira, pero cuida esto, cuida Ok. aquello, ¿no? Y dentro de la empresa, obviamente, pues siempre ha estado el director, que es Abel Domínguez, Ujú. y Claudia, con los que siempre yo hago contacto y como dices, toco tierra con ellos Ok. a ver, traigo esto, vamos a tomar esta decisión y en consenso decimos, ¿sabes qué? Sí o no, o muévele aquí, muévele allá. Pero es importante compartir una decisión antes de tomarla, porque muchas veces nos vamos por la emoción, Mm. por el momento, y si no la analizas, pues al rato es peor la situación que Así se es, viene, ¿no? así es. Y afectamos el resultado o el objetivo que Exacto. tiene la organización. Ujú. Y sé que, por ejemplo, hablemos un poco del contexto local en esta toma de decisiones. Creciste en Nogales, te desarrollaste en Nogales, estás haciendo carrera en Nogales. mm, Su empresa ha estado afiliada a Canacintra desde hace un tiempo Ujú. y sabemos que hoy te integras también como consejero en la mesa directiva de Canacintra. Y eso da, yo creo, una perspectiva diferente porque ya no se ve solamente desde el tema industrial o profesional, también como lo hemos platicado, lo vivimos porque somos de la ciudad, somos nogalenses, tenemos esta vinculación fronteriza en el día a día. Para los nogalenses es muy normal la fila al otro lado, cruzar al otro lado, el tema binacional, la participación que has tenido en la comunidad desde niño, desde adolescente Sí. y todo lo que pasa en la ciudad, eso nos da un contexto del día a día. Desde esta perspectiva, Edgardo, ¿cómo ves en el día de hoy la industria en nuestra región? Ok, ahorita actualmente la industria en nuestra región está enfrentando bastantes retos. Principalmente el punto de la crisis económica mundial, ¿no? Esta situación de los aranceles, del TECMEC, de la guerra que pues, está latente en Medio Oriente. Obviamente todo eso tiene una repercusión global. La economía ahorita está tan globalizada que lo que suceda en otro país viene y nos Aquí. repercute en el nuestro, ¿no? Entonces eso es obviamente es un reto para todas las empresas y ahorita, pues desafortunadamente hay un crecimiento muy bajito dentro de las empresas. Inclusive unas están deteniendo proyectos de desarrollo, proyectos de contratación. El año pasado o hace algunos años teníamos vacantes para 3,000 posiciones en la ciudad, ¿no? Y ahorita básicamente 200, 100. Entonces es un pulso que nos dice, oye, Algo está está pasando. sucediendo algo. Ujú. Las empresas están deteniendo su crecimiento por la situación económica, por la situación del gobierno, porque también ahora hay más cumplimiento, hay más carga administrativa para las empresas y eso obviamente genera híjole, a ver, hay que analizar bien si seguimos invirtiendo o no seguimos invirtiendo o esperamos a que pase esta situación y vemos a ver más adelante Qué va. qué decidimos, ¿no? Pero sí, ahorita está enfrentando un reto muy considerable la industria y obviamente también el comercio y los servicios en la zona fronteriza de Nogales, ¿no? Y volvemos, yo creo que a la experiencia que hemos platicado a lo largo de esta conversación, la resiliencia, la congruencia, los valores. Yo creo firmemente en el potencial que tiene nuestra ciudad, en el potencial que tiene Nogales. Sé que es un reto, así Ujú, como lo comentas. A veces el escenario no se ve tan optimista ujú. en el futuro cercano, pero definitivamente los nogalenses tenemos esta cultura de Sí, resiliencia, de desarrollo y que hay mucho potencial. sí, definitivamente. Obviamente, desde el punto de vista del capital humano, del talento que hay en Nogales es bastante y obviamente estamos con los brazos abiertos a que venga, Así ¿verdad? La es. inversión, el desarrollo, gente y talento hay en Nogales, eso sin duda alguna. Y también hay muchas oportunidades ahora de educación. Así Antes, es. yo recuerdo, únicamente era el Instituto Tecnológico de Nogales, el ITN, de ahí salí,
y no volteabas a otra parte y no había. Ahora ya hay infinidad de opciones de capacitación, de educación profesional, y eso pues obviamente pone a Nogales en una posición de que tenemos gente talentosa y tenemos ganas pues de recibir todavía más inversión y desarrollo para Nogales, ¿no? Así es, y estás tocando un punto muy interesante que es el tema de la industria, el desarrollo de la industria, el crecimiento y la incertidumbre. Se empiezan a tomar ciertas decisiones y hay algo importante que nos gustaría conocer desde tu perspectiva. Decisiones de inversión, decisiones de expansión, decisiones de hacia dónde podemos ir apostando. Desde tu visión que combina también lo financiero, que combina esta carrera y este crecimiento también de lo humano. Si hoy, el día de hoy, alguien te dijera, quiero invertir en Nogales, pero no sé en qué oportunidades le sugieres. Ok. Mira, siempre que pensamos en Nogales, en cuestión de trabajo, decimos maquiladora, ¿no? Porque así se fundó prácticamente Nogales. El boom de la maquiladora se desarrolló en la ciudad de Nogales bastante, ¿no? Pero en ocasiones dejamos de ver otras áreas de oportunidad que también tienen Nogales. Y aquí básicamente este es un llamado, yo creo, a los jóvenes, ¿no? A los que vienen empujando bastante fuerte con el emprendimiento, con el desarrollo, con las redes sociales, con la inteligencia artificial y todo eso. Sí, cierto, la industria maquiladora es una fuente de empleo muy segura, muy estable, pero hay que voltear también a ver al pequeño empresario, al pequeño comercio. Ahí hay mucha oportunidad de negocio para que estas personas, estos negocios se desarrollen aún más, ¿no? Veo oportunidad en el área de la salud y desde el punto de vista no tanto salud médica, sino preventiva. Ok. Veo la oportunidad para que jóvenes se enfoquen en la atención a la gente. La maquiladora necesita gente, ¿no? Necesita la mano de obra. La maquiladora ahorita está absorbida de tanto cumplimiento que se tiene con las autoridades que en ocasiones no hay tiempo para realmente atender tanta necesidad de la gente que trabaja en las maquiladoras. Entonces, ¿qué ocupamos? Gente que sea atendida desde el punto de vista de la salud mental, gente que sea atendida de la prevención de la salud, gente que sea atendida de la salud bucal, gente que sea atendida de el control de emociones. O sea, hay mucha oportunidad en ese ramo. Entonces, jóvenes aquí, pues vean ese nicho de mercado que está en la gente que trabaja en las maquiladoras, no tanto la maquiladora en sí, sino la gente que trabaja en maquiladoras. Porque teniendo gente estable, saludable, obviamente todo nos vamos a beneficiar todos los negocios y todas las familias y toda la sociedad, Y porque todo crece. exactamente, entonces Ujú. ahí es donde veo yo oportunidad. Y pues ya tenemos aquí en Nogales, pues odontología, tenemos nutrición, tenemos psicología, tenemos otras carreras que antes no se tenían, entonces ahí hay una oportunidad bastante interesante en la gente y en el pequeño comercio, ¿no? Entonces, la invitación sería a esta nueva generación, a estos futuros líderes, ir desarrollando este espíritu emprendedor Exacto. y de alguna manera, no directamente trabajar en una industria de manufactura, sino proveer Proveer. a esta industria de Y manufactura. proveerle a las personas que trabajan dentro de la industria maquiladora, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Ahorita se me viene una idea, los que hacen software y sistemas y todo, ¿no? Sí, cierto, su sueño es, yo quiero venderle este software a esta maquiladora y, oye, pero también un changarrito Necesita. necesita un sistema que le Ujú. ayude a él a no utilizar tanto de su tiempo para administrar su inventario. Entonces, crea un software especial para ellos, pues, ¿no? Que lo puedan pagar, que lo puedan mantener
Pero también piensa en grande, adelante, piensa en grande, pero también piensa en lo pequeño, pues, Así que es. muchas veces lo pequeño es lo que te va a dar la fuerza para irte a lo Para grande. crecer y llegar a ese proyecto. Exactamente. Y yo creo que también, como comentas, hay una oportunidad muy importante en el desarrollo de proveeduría de la ciudad de Sí, Nogales. ujú, Eso yo creo que precisamente veo ese potencial en nuestra ciudad. sí, Am, Hay que invitar a la comunidad a la mejor, sé que, de repente emprender nos da miedo, nos da ujú, incertidumbre, sí, a lo mejor al principio a la par con un trabajo, formal o estable, voy a decirlo así, podemos ir desarrollando un proyecto, pero, yo creo que sí es importante impulsar un poco más, el emprendedurismo, porque, sí, pues, es lo que nos va al final del día a ayudar a que la industria se quede aquí en Nogales y crezca. exactamente. Muchas veces vemos el pastel ahí enfrente de nosotros, ¿no? Y nos los Sí. queremos comer rápido. Aquí hay que tener la masticada de elefante, ¿no? El Ah, elefante come y ahí lo trae despacito y al rato se acaba todo el pastel, pues, ¿no? así es. Entonces, de esa manera hay que pensar, pues, no acabarse el pastel luego, luego, sino en pedacitos, disfrutarlo e ir aprendiendo, ¿no? Porque eso también se trata de ir aprendiendo de las caídas, de algún proyecto que nos sucedió, no tenerle miedo al fracaso, porque el fracaso enseña bastante, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los maestros más grandes que Sí, podemos tener, así ¿no? es. En la experiencia de vida, pues cualquier situación tenemos un aprendizaje, tenemos una lección y pues al final del día eso va acumulándose dentro de estas caja de Herramientas. herramientas que Ujú, comentaba al así es. inicio de la conversación. Y yo creo que sí, hay que invitar y ojalá que las personas que escuchan y que ven este podcast, que lo sintonizan, se queden con esta reflexión de que es importante para nuestra ciudad y para el crecimiento de la ciudad, ir desarrollando esta etapa o esta nueva etapa para Nogales de emprender, de proveer, Exacto. de ser un impulsor de la economía o del desarrollo económico de la Sí, ciudad. y creo que también es algo que en los países ha sucedido, ¿no? Mm, Aquí en México, por ejemplo, antes, ¿cuál era la gallina de los huevos de oro? El petróleo, ¿no? okey. Y nuestra economía se fundamentaba mucho en el petróleo. Pero ¿qué sucede? Pues obviamente esa gallina deja de dar huevos Sí, y tienes que buscar otras gallinitas, pues, ¿no? Entonces, ahorita México afortunadamente tiene otros ingresos, ¿verdad? No dependemos tanto del petróleo, pero todavía aún hay un gran porcentaje de dependencia, pero a eso vamos, pues si lo traducimos a una situación local, no veamos a la maquiladora como la gallina de los huevos de oro. así es. Debe de haber más gallinas de otros sectores, de servicios, de atención, de proveeduría, donde los emprendedores pueden apoyar y obviamente generar gallinas de huevo de oro en otras áreas, pues, ¿no? Así es. Y yo creo que como cámara, como organismo empresarial, con consejeros, con tu perfil dentro de la mesa directiva, podemos desarrollar y podemos lograr este objetivo, ¿no? Para nuestra ciudad. Organismos como Canacintra, donde acompañamos y brindamos un servicio de representación pues, una institución que te respalda y que respalda tanto a pymes, tanto a emprendedores, tanto a Exacto. proveedores de servicio, como a industrias, Ujú, ¿no? Como lo es exacto. la industria de manufactura. Y desde este camino que hemos platicado, pues que has pasado por diferentes etapas, has ido tomando decisiones, primero desde lo técnico, desde los números, Ujú. como nos hablaban, desde lo financiero, pero después desarrollándote en lo humano, en las conexiones, en los aprendizajes. Edgardo, si pudieras regresar a ese momento, voy a poner un poco la conversación más reflexiva. Si pudiéramos regresar a esa etapa de Edgardo iniciando como practicante en el área de finanzas, antes de asumir estas responsabilidades, ese Edgardo que estaba creciendo, ¿qué le dirías? Algo que a lo mejor ahora en esta posición ya entiendes y que antes no. Ok. Mira, yo creo que me fuera un poquito más atrás, no tanto al Edgardo de practicante, sino al Edgardo de más niño. Estamos hablando de la primaria más o menos. Yo le diría, Edgardo, gracias
por esas conexiones que hiciste desde pequeño. Eh, esa, ese interés y ese cuidado que le diste a tus amigos que recibían bullying, la carrilla famosa en aquellos Claro. años. Fíjate que yo de esa edad me fijaba en las personas que recibían maltrato y los hacía mis amigos. No en el sentido de un beneficio para mí, sino en el sentido de que ellos se sintieran incluidos en un salón, en un equipo. Yo los invitaba a jugar en mi equipo, porque obviamente eran los que no, tú Nadie no, que los escogía o exacto. los escogían al final. Para exponer, por ejemplo, Ajá. trabajos en equipo, nadie los escogía, yo los Ujú. escogía. Y como te digo, era un sentido humano de hacerlos sentir importantes, pertenecidos. Y yo le diría a ese Edgardo, gracias por haber hecho eso, porque eso te, que hiciste, ahorita lo estoy disfrutando y lo estoy saboreando y lo estoy capitalizando aún más con todo lo que hago dentro de la empresa y todo lo que hago profesionalmente, ¿no? Eso le diría. Y también le diría, gracias por tu paciencia, porque ya cuando entré al área profesional, fui muy paciente en esperar mi crecimiento. Como te dije, yo nunca me puse una meta de voy a estar aquí en 5 años, 10 años. Cuando me decían, Edgardo, ¿cómo te ves en 5 años? Mm. En 10 años. Yo siempre pensaba, quiero verme en paz, quiero verme con salud, quiero verme positivo, quiero... No, pero no, En dinero, sí, en en el oportunidades de crecimiento. crecimiento. Híjola, nunca me jaló Ajá. ese lado, ¿no? Ujú. Por añadidura se vino. Es Me decir, encanta. la Así forma de es. ser mía Así me es. llevó y me trajo por añadidura, Así es. pues lo que estoy disfrutando también del punto de Ujú. vista de desarrollo profesional, pues, ¿no? Así es. Entonces, eso le diría, gracias por tu paciencia, gracias por sembrar y ahorita, pues obviamente estás disfrutando la cosecha, pues, ¿no? Edgardo, qué inspirador lo que comentas y coincido totalmente contigo. Yo creo que es un proceso natural que tenemos que permitir que la vida, lo que nos presenta, se vaya dando. Ujú, No quiere decir y no estoy diciendo que como fluya la vida y donde me lleve ujú, y, ujú, y me hago para un lado y lo otro, sino simplemente ser congruente con mis valores, con mis creencias, con lo que yo considero importante. Como por ejemplo cuando eras niño considerabas importante ser empático con los demás, incluirlos, hacer equipo, hacer comunidad, sí, y eso irlo desarrollando, irlo llevando a cada etapa de tu vida, sí, sí, eso sí, eventualmente da un resultado. sí, sí. Da un resultado y eso es algo muy inspirador y eso es algo que ojalá las personas que nos están escuchando y que nos están viendo se queden con eso también porque hay un resultado real Sí. de cómo vivir con un valor y con una congruencia te brinda una oportunidad. Eventualmente la oportunidad va a llegar. Sí, y Ujú, obviamente también en esto tienes que tener mucha respeto y mucha aceptación de los otros perfiles ujú, que hay humanos, pues, ujú. ¿no? Por ejemplo, a mí siempre que hago un perfil de conocer cuál es la forma de liderazgo, qué colores son los más que más predominan en tus decisiones, el famoso DISC y todo eso, Sí. siempre me ubican en una persona de colaborador, trabajo en equipo, de apoyo, de servicio. Y obviamente hay otros perfiles que son de análisis, de decisiones, de resultados Pragmáticos pragmáticos, pero también son parte de la sociedad, también son parte de los del equipos. mismo organismo que hemos Exacto. comentado. Aquí lo que tenemos que aprender, Raquel, es que somos complementos, Ujú, pues. Nos necesitamos todos. ujú. Aquí no es que ocupemos puros inteligentes y puros que tomen decisiones y que sean dramáticos. No, no, espérame tantito. También se ocupa el sentido humano, se ocupa la colaboración, el trabajo en equipo. Sí, cierto, hay muchos trabajadores independientes y son muy hábiles y muy inteligentes y, oye, pero también ocupa una dosis de inteligencia emocional, de apapacho, de consideración. No dejarlos ahí de que son independientes, déjalos y que no, 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 a Ujú. ver, inclúyelo, particípalo, dale juego, pues, ¿no? Así es, Es como los equipos deportivos, ¿no? así O es. sea, tú le tienes que dar juego a todos. Que no sabe patear o que no sabe tirar la pelota, no le hace, tú dale la Dale oportunidad entrada, y algo te va a dar como resultado, pues, ¿no? así Entonces, es.
la inclusión, la diversidad, eh, la equidad, todo eso, pues obviamente es importante, ¿no? Qué importante y qué fuerte eso que comentas, porque, al final no solo se trata de generar un resultado, que es lo que a lo mejor en el ambiente empresarial y de negocios es lo que se habla, Ujú, llegar al resultado, a lo mejor tangible, pero es muy importante, que seamos, alineados con lo que es realmente importante y que somos las personas, ujú. ¿no? Y no es, decirlo, sino hacerlo. Y yo creo que, en la conversación, a lo largo de esta conversación, puedo ir, sacando esta conclusión donde no solamente lo dices, Edgardo, sino que realmente lo estás practicando Ujú. en el día a día. Y me gustaría, no sé si antes de ir cerrando esta conversación, podamos conversar un poco, a lo mejor un último mensaje, para ti, que sería importante algo, que a mí me gustaría que nuestra audiencia escuchara, que vea, que de esta conversación se lleven, un aprendizaje, algo útil que ellos, puedan aplicar en su día a día desde tu experiencia. ¿Qué Okey. sería este mensaje? Pues mira, yo creo que algo que debemos de, desde muy pequeños, ponernos bien en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y de ser, es que estamos aquí por un propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida. No estamos aquí por casualidad, por azar del destino. Tenemos un propósito. Y ese propósito, a muchos, pues a temprana edad lo descubren, otros a mediana y otros ya muy a edad avanzada, ¿no? Pero todos logran entender su propósito finalmente, ¿no? Obviamente, en la medida que lo descubras más temprano es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienes un disfrute más de tu propósito en esta vida. Entonces, aquí igual volvemos aquí a todos, y principalmente a los jóvenes, pero igual este mensaje es para todos. Hay que hacer una introspección, hay que realmente hacernos preguntas de que Mm, estoy haciendo lo que me gusta mm, hacer, estoy haciendo realmente lo que me apasiona hacer, ujú. estoy haciendo lo que, aunque no me pagaran, Lo haría, lo lo haría. haría, O sea, sí. Ajá. no capitalicemos esto nada más en dinero, pues, ¿no? Ujú, Muchas veces, no, es que esto no me va a dejar. Oyes, pero es lo que te gusta hacer. Sí, pero yo quiero dinero. Pero es que si te vas por ese lado, vas a sufrir, le vas a batallar, no vas a disfrutar, te vas a ujú, estresar. ujú. Y ya cuando tengas todo el dinero del mundo, vas a estar enfermo, vas a estar olvidado, vas a estar sufriendo. Sin amigos, sin una Exacto, entonces familia. hay que hacer un balance, pues hay que hacer un balance y tratar de inclinarse más sobre lo que te apasiona, sobre lo que tu sentido te dice, esto es lo mío, este es mi propósito y aquí estoy proyectando, estoy ayudando, estoy influyendo en muchas personas, estoy ayudando a muchas personas, me estoy ayudando a mí a crecer, Ujú. a conocerme, a disfrutarme. Ese sería el mensaje, ¿no? El encontrar tu propósito y disfrutar lo que realmente estás haciendo. Edgardo, qué inspirador. Quiero inmediatamente terminando este podcast, voy a anotar ese aprendizaje y Ujú, voy a revisar esta grabación siempre que lo necesite, porque a veces las personas en el camino, sobre todo los jóvenes, se desvían un poco de ese propósito ujú. y como lo comentas, a veces toma importancia lo financiero o lo económico, comprar el primer coche, comprar la primera casa, lograr la familia, pero, ¿y nosotros? O sea, realmente, estamos viviendo todos los días con este propósito de ser felices, de Ujú. hacer lo que nos gusta, de compartir lo que nos gusta, y a eso yo le llamo espíritu de servicio. Y Sí, si hubiera más personas con espíritu de servicio como tú, que en todos sus días, en el día a día, en el trabajo, en su familia, con sus amigos, con su comunidad, brinda este espíritu de servicio de compartir su experiencia, compartir lo que sabe y compartir lo que realmente disfruta, al final del día yo creo que tendríamos un mundo muchísimo sí, mejor. más diferente, ¿no? Sí, el hecho de que todas las mañanas te levantes con ganas de hacer lo que haces Ujú, es clave, es importante, ¿no? ujú, Le pueden preguntar a mi equipo de trabajo y a varias personas dentro de la empresa,
Yo desde que estoy trabajando en Badger Meter, nunca he pensado al día siguiente decir, ay, otra Qué vez a trabajar, flojera, qué no voy a ir. flojera. Sí, no, 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 no. Y eso obviamente me da una satisfacción porque digo, estoy donde me gusta estar, Así pues, ¿no? es. Estoy disfrutando el trabajo, estoy disfrutando a las personas, a los otros compañeros gerentes. Hay una convivencia muy bonita y hay una estabilidad y un ambiente laboral que lo disfrutas, pues, y al menos a mí nunca me ha pasado por la cabeza qué flojera, hoy no quiero ir, no los quiero ver, no, 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 al contrario, ¿no? Y eso pues me motiva mucho, ¿no? Eso es un objetivo de vida. Yo creo que ojalá las personas que lo escuchen se lo tomen de tarea como un plan de vida. Ujú. Ese es un plan de vida y aquí estamos viendo a una persona que lo vive todos los días, que ese plan de vida lo está viviendo, lo está ejecutando y que lo disfruta y hay bienestar a su alrededor para su equipo, para su comunidad y eso Sí. es algo increíble. Y algo que también muchos de mis compañeros me dicen, oiga, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No sé, lo que salga, ¿no? No, no, no tengo un plan realmente, o Ujú. sea, Grabar disfruto, un podcast, tal sí, vez. algo, no, 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 no me establezco yo un plan porque disfruto lo que sale, Ujú, disfruto, enfrento lo que se viene, ujú. es espontáneo y creo como que así la vida para mí es como más, más rica, más, la Ujú, saboreo más, pues, ¿no? ujú. Que planear y estructurarlo así, como que no. Obviamente el plan es bueno y todo, ¿no? Y respetos a las personas que Con una planean agenda y todo, un todo, plan. ¿no? Pero obviamente es cuestión igual, como te digo, de personalidades, pues, ¿no? Así es, así es. Lo comparto totalmente contigo, coincido, incluso en el tema de esta espontaneidad, de disfrutar lo que la vida nos va presentando. Exacto. Eso nos permite desarrollar otras capacidades. A veces no es tan agradable lo que el día a día nos presenta, Ujú, pero tenemos un aprendizaje que es lo que exacto, conversamos hace un rato y al final, en unos días, lo vamos a recordar con una risa o con una exacto, sonrisa. así Entonces, es. eso es algo muy importante y muy valioso. Ojalá más personas, Edgardo, que están escuchando esto y que nos están viendo, vivan con esa filosofía de vida. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación, por lo que hoy hablamos, por lo que hoy compartiste con nosotros. Creo que hablamos de cosas muy importantes, no solo que te sostienen a ti, sino que sostienen a la industria. Hablamos sobre las personas. Hablamos sobre las decisiones que no siempre se ven, pero que se tienen que hablar y compartir con la verdad. Hablamos de la responsabilidad que implica liderar con valores y con congruencia y el impacto que tiene esto en nuestras comunidades. Creo que también es muy valioso que en este espacio se están escuchando historias, se están escuchando experiencias, se están escuchando conversaciones diferentes, donde vuelvo a destacar la fuerza de la industria, somos las personas, somos las que están en el día a día sacando adelante a sus comunidades y el desarrollo económico e industrial de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Gracias, Edgardo, muchas gracias por compartir tu visión, por compartir tu experiencia, por compartir tus aprendizajes de vida. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación de estar aquí, de estar, por supuesto, en Canacintra, de representar a través de tu empresa a Canacintra en esta nueva posición como consejero directivo para nuestra comunidad industrial. Muchísimas gracias por estar aquí, por sintonizarnos, por sus visualizaciones, por sus comentarios, por estar en este episodio. Los invitamos, si algo de la conversación que tuvimos el día de hoy resonó con ustedes, por favor, coméntenlo, compártanlo. Yo creo que hay aprendizajes y hay experiencias muy valiosas que tuvimos el día de hoy y que son, pues que vale la pena compartirlo con los demás. Muchas gracias, Edgardo, de nuevo. Este es tu espacio. Te esperamos Gracias. próximamente en otro episodio del podcast de Canacintra Nogales. Gracias a todos por estar aquí, por sintonizarnos, por creer en este proyecto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.